Perfecto, 8:01. Así que vamos a iniciar la clase, vamos a iniciar el semestre, como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da a ustedes de estar siempre recibiendo las clases de alguna manera, aprovechando la tecnología de forma virtual, y a su servidor, dándole también definitivamente gracias a Dios, uno, por tener el honor de pertenecer al claustro de catedráticos de Universidad Rural de Guatemala, y dos, por permitirme transmitir de alguna manera mis pocos o muchos conocimientos, y a la vez le pido siempre a Dios me regale sabiduría para poderlos transmitir y que ustedes como receptores definitivamente me entiendan, ¿verdad? Así que dándole gracias a Dios, damos inicio a esta clase, a este semestre, y definitivamente dándole gracias a Él, yo sé que este semestre, como los que hemos tenido, va a ser todo un éxito, ¿ok? Muy bien, perfecto. Pero ya haciendo este preámbulo y terminándolo, dándole gracias a Dios, también quiero aprovechar la oportunidad para motivarlos a que sigan adelante y que ahorita ustedes hagan el siguiente ejercicio. Volteen a ver y recuérdense cuando se fueron a inscribir a la universidad. Recuérdense cuando estuvieron el primer fin de semana en las clases, el primer día de clases en el primer semestre. Ahora regresen la mirada al presente y den cuenta que están en el 8º semestre y vean hacia el futuro, y realmente quiero que piensen viéndose de acá a un año. De acá a un año empezarían el 10º semestre. Por lo tanto, no me queda más que felicitarlos, no me queda más que motivarlos a que sigan adelante y que ya pronto, a la vuelta de la esquina, van a cumplir una de las primeras metas, que es cerrar la carrera. Así que, qué bendición de Dios. Es un honor, como les digo, ser su docente nuevamente, ¿verdad? Así que empezamos entonces con la bendición de Dios. Curso Auditoría 2, código FE 048, semana 1. Tema: el ejercicio de la auditoría. Catedrático licenciado Óscar Leopoldo Bando Hernández. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que los estudiantes tengan clara la definición de auditoría para que puedan diferenciar entre el trabajo de un contador y el de un auditor, así como conocer los objetivos generales de una auditoría. Ok, entonces quiero que por favor iniciemos pensando que nosotros todo lo que vamos a ver este semestre lo vamos a ver desde el punto de vista yo auditor. Bueno, pero les decía en Auditoría 1 que nuestra carrera es contador público y auditor. Así se llama la licenciatura. Y les decía, primero vamos a ser contadores, ¿sí? Contadores públicos. Y posteriormente vamos a ser auditores. Me estoy adelantando un poco en el tema porque vamos a ver diapositivas muy puntuales en las cuales van a poder entenderme mejor. Pero todos los ejercicios que vamos a ver, los vamos a ver desde el punto de vista auditoría, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo les voy a estar enviando laboratorios, primero Dios, esperaría a partir de esta semana, y si ustedes hacen sus estados financieros y ven por ahí alguna diferencia, no quiere decir que yo me equivoqué o que está malo el laboratorio. Ustedes como futuros profesionales en auditoría van a dejar por allí plasmada cuál es la diferencia, en qué rubro, en qué cuenta, cuánto es la diferencia, y de pronto por ahí les voy a mandar yo que expliquen qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Así que va a ser importante. Ahora, otra cosa que es también de suma importancia es que los laboratorios que yo les voy a estar enviando los deben de realizar, porque acá, si se dan cuenta y se recuerdan, hora y media se nos va como agua entre los dedos, y yo vendría muy puntual, pero muy puntual, a ver cosas, diferencias, a ver ajustes, a ver clasificaciones, así, muy específicos. Y si ustedes no hicieron el laboratorio, van a estar
perdidos, así como lo oyen, ¿ok? Muy bien, yo creo que ya vamos a ir poniendo las cartas sobre la mesa, las reglas de juego, como me gusta decir a mí, para que estemos todos de acuerdo, ¿ok? Muy bien. El ejercicio de la auditoría. La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo económico, la complejidad industrial y la globalización de la economía, que han producido empresas sobredimensionadas en las que se separan los titulares del capital y los responsables de la gestión. ¿Por qué es tan importante nuestro trabajo? ¿Por qué es tan importante realmente ese ejercicio de la auditoría? Ya entendimos el semestre pasado en Auditoría 1 que la auditoría es un examen, es una revisión, es un análisis de todas las transacciones u operaciones contables, financieras, económicas que realiza una empresa en un periodo determinado en el cual se ven reflejados en los estados financieros todas esas transacciones, todas esas operaciones. Pero nosotros como auditores vamos a revisar la razonabilidad de esos resultados. ¿Por qué siempre mencionamos la razonabilidad? ¿Por qué no decimos que todo sea cabal, que todo sea puntual? Porque siempre más de alguna diferencia vamos a encontrar, por mínima que sea, entonces eso ya no nos va a dar una exactitud. Por eso hablamos, y recuerdo muy bien que hacía yo énfasis el semestre pasado en el término razonabilidad, ¿verdad? Así que poco a poco también la auditoría ha sido parte importante dentro de las empresas, ya que aunque la empresa haya iniciado pequeña, la empresa haya ido creciendo, la empresa haya ido evolucionando, tanto así que vemos la oportunidad como empresa de ser ya a nivel internacional, o que venga una empresa a Guatemala y que se convierta en una transnacional, la auditoría da esa confianza pública de que todos los resultados son o se muestran razonables. Eso sí, después de todo el trabajo realizado. Así que tenemos que tomar en consideración definitivamente la definición de auditoría. Y yo le doy gracias a Dios, en verdad, de alguna manera, tener al mismo grupo, esperando en Dios que todos estén desde Auditoría 1, y si alguien más se agregó, enhorabuena, pero porque sé lo que les di hace un semestre. Así que recuerdo muy bien que les dije, nosotros vamos a ser futuros profesionales, licenciados, contadores públicos y auditores. Bueno, entonces es pecado que a estas alturas, les decía, a manera de no equivocarme, que si le preguntan a usted, mi querido auditor, si le preguntan a usted, mi querida auditora, ¿qué es contabilidad? Les decía, no busquen una definición o no se la graben de memoria. Hagan su propia definición de contabilidad. Igual, hagan su propia definición de auditoría. Y yo les di el ejemplo de mi definición de contabilidad. Les decía, para mí, entre todas las definiciones de contabilidad que he leído, se me ha quedado que muchos autores dicen, contabilidad es una ciencia, es un arte, es una disciplina, es una técnica. Bueno, entonces, ¿qué es auditoría? Auditoría, ok, es un examen. Ok, auditoría es una revisión. ¿De qué? De las transacciones o operaciones contables. Entonces, por favor, debemos de llevar la misma línea, una línea de responsabilidad. En algunas diapositivas van a encontrar ustedes en este semestre y en estas clases mucho tecnicismo, pero ese tecnicismo quiero que lo vayan definitivamente aprendiendo. Por ejemplo, por acá en el último párrafo me dice que son los titulares del capital. No es nada más y nada menos que los accionistas. Eso les quiere decir. También los responsables de la gestión. Acá estamos hablando propiamente de la administración, y ese alcance quiero que tengan ustedes, ese tecnicismo, pero ¿cómo lo van a lograr? Únicamente leyendo, analizando y estudiando los temas, ¿ok? Muy bien. Veamos entonces, ustedes allí en su monitor, una definición de auditoría.
Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. Acá lo que me está diciendo es definitivamente una definición técnica totalmente. Por ahí podrían decir ustedes, esa definición qué bonita, nada que ver con la que dice Lick, de acuerdo, pero si lo vamos y hacemos un análisis de esta definición, también es importante que cuando hablamos de un proceso sistemático, nos debemos de acordar de las normas internacionales de auditoría, las cuales son una guía que nos permiten realizar el trabajo de auditoría externa. Eso es otro punto importante que debemos de recordar. Y estoy seguro, también el semestre pasado se los mencionaba. Cuando yo hago uso de normas internacionales de auditoría para hacer una auditoría, para hacer el trabajo de auditoría, estoy tomando en consideración normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque son la guía para la elaboración de una auditoría externa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como me dice proceso sistemático. Bueno, y como ya les estoy mencionando las NIAs, quiero que les venga a la mente cuál es la estructura de las NIAs según sus secciones. Les he dicho y les he sido honesto. Es mentira que sepamos las NIAs de pasta a pasta, como le gusta decir a mi señor padre. No, es mentira. Pero sí tengo una muy buena idea. Con una base ya puedo ver y ya puedo ir a buscar información para realizar un buen trabajo, un trabajo profesional. Entonces, me recuerdo muy bien, NIA sección 200-299 me da la oportunidad de hacer la visita preliminar, me da la oportunidad de presentar mis honorarios profesionales para poder optar a realizar esa auditoría. NIA 300-499 me da la oportunidad allí de planificar, de dejar los objetivos de la auditoría, de saber cuántos auditores necesito, de saber hasta dónde va a llegar la auditoría. Y de hecho, NIA 315, por favor, también les voy a suplicar que las tengan a la mano y que corroboren. A veces a mí se me cruzan los números o me confío mucho, pero verifiquen NIA 315. Me da la oportunidad también de dejar establecidos los riesgos de auditoría, que es otro punto importante. Ahora termino con NIA sección 300-499 y voy a NIA 500-599. Evidencia de auditoría. Y me recuerdo muy bien yo que nos decía, inclusive por allí, una de las diapositivas que les presenté el semestre pasado, NIA 500-599, de la NIA que es más grande entre todas las NIAs, parafraseándoles. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que NIA 500, por la importancia, todas las NIAs tienen importancia, pero por la importancia de esta sección, porque es allí donde vamos a poder tener la información que nos proporciona la administración para revisarla, para investigarla, para comprobarla, para analizarla y poder luego emitir nuestro informe y dar nuestra opinión según el trabajo realizado. Entonces, me recuerdo muy bien yo que esa sección también me daba la oportunidad de dejar establecido por allí, si tenía ciertas dudas de la información proporcionada, NIA 505, en la cual podía yo llegar y buscar las famosas confirmaciones externas. Entonces, así es como yo necesito que vayan manejando desde ahora las NIAs. Es mentira. No me vayan a preguntar ahorita, Licky, ¿qué dice el primer párrafo de NIA 500? Evidencia de auditoría. Es mentira, mis queridos auditores. No podría decirles una mentira si les hablo de honestidad, pero me van entendiendo y estoy seguro que van dándose cuenta que teniendo esa base, teniendo ya la estructura por lo menos en la mente, van a poder ustedes apoyarse para poder realizar un trabajo profesional en auditoría. Bueno, pero me hace falta, seguro dijeron ustedes, y le hace falta la sección 600-699. Allí tenemos la oportunidad
en esa sección de hacer uso del trabajo de auditoría interna. Tenemos la oportunidad en NIA 620, si no estoy mal, de hacer uso del trabajo de un experto, ¿sí? Que ya lo sabemos, que esa es una bendición, esperaría yo, se recuerden cuando usamos esa sección. Luego pasamos a la sección 799, en la cual tenemos entonces la oportunidad de emitir, gracias a la elaboración de un informe, luego de haber realizado todo el trabajo de auditoría, un informe en el cual NIA 700 nos dice: señor auditor, aquí está, aquí encuentra la estructura de su informe cuando su informe es no modificado. Pero si voy a NIA 705, me dice: señor auditor, ya aprendió usted cómo es la estructura, pero ojo, porque si su opinión es modificada, entonces tiene que agregarles los párrafos correspondientes a la opinión modificada que ustedes van a determinar según el resultado de su trabajo de auditoría. Y para terminar, la sección 800, que ya son casos específicos, casos especiales, en la cual podríamos nosotros por ahí tomar en consideración que podríamos trabajar un rubro específico, podríamos trabajar una sección específica de los estados financieros en relación al trabajo de auditoría, ¿ok? Muy bien. Por favor, como siempre, sus comentarios y sus dudas en lo que me regalan un minuto y doy yo por ahí un respiro. Por favor, un minuto. Ok, esperaría sus comentarios, esperaría también, por favor, sus dudas. Como siempre les he dicho, a veces como docente se me queda algo en el tintero y cuando alguien de ustedes interviene y me pregunta, enhorabuena, dije, me recuerdo y digo, qué excelente pregunta, porque no les dije este punto y va a ser importante para mí, ¿verdad? Y para ustedes no digamos. Ok, la auditoría intenta también brindar pautas que ayuden a los miembros de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, evaluándolos, recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor que cada uno cumple dentro de la organización. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a tener esa oportunidad de evaluar muchos procesos, de evaluar muchos controles internos y también, como dice esta diapositiva, de recomendar, si en todo caso no existen esos controles internos, recomendar la implementación de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero les puedo decir, acá está la teoría. En la práctica es donde uno va aprendiendo día con día. A manera de no equivocarme, llevando a ustedes una buena base teórica, estoy seguro que van a salir adelante cuando trabajen las auditorías, ¿ok? Muy bien, no se me vayan ahí a preocupar o venir y decir, pero ¿cómo puedo recomendar? Ya lo vamos a ver de pronto también dentro de el tema de nuestros ejercicios más adelante, ¿ok? Muy bien, ejercicios prácticos, ¿verdad? Déjenme saludar, Kevin Vázquez, buenos días, qué bueno que esté ya en la transmisión. Por favor también, por ahí hago un paréntesis, si de pronto no veo el mensajito y se me olvida saludar a alguien, por favor no se me vayan a sentir mal, solo sírvanse disculparme ya que no es mi intención, ¿ok? Bueno, ya sabemos qué es auditoría, tenemos una definición que siempre por ahí cuando imparto el curso la digo, es una definición propia, pero ya leímos también una definición bastante técnica de auditoría. Pero, ¿cómo se clasifica la auditoría? Algunos autores, déjenme decirles, clasifican la auditoría, como la tengo yo por acá, por su lugar de origen. Otros auditores la clasifican como dos grandes grupos de auditoría, la auditoría externa y la auditoría interna. Pero en este caso particular, la vamos a clasificar como por su lugar de origen. Y pongan mucha atención cuando estemos en cada uno de los temas, ya que tienen
diferencia muy, pero muy puntual la auditoría externa y la auditoría interna, que espero se recuerden cuál es la diferencia fundamental de estas dos auditorías. Así como hay por su lugar de origen, también hay una clasificación por su área de aplicación. Y dentro del área de aplicación tenemos la muy, pero muy conocida auditoría financiera. ¿Sí? Es aquella que da la oportunidad de revisar los estados financieros. Perfecto. Pero ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante y lo vamos a ver, primero Dios, más puntual. La auditoría administrativa, la auditoría operacional, la auditoría integral, la auditoría gubernamental y la auditoría de sistemas o en sistemas, o la auditoría computarizada o la auditoría de cómputo, como ustedes quieran llamarle. Ahora, las que yo traigo acá como clasificación de su área de aplicación, para mí o a mi criterio, son de las más comunes. Puede ser que ustedes, y estoy seguro, al querer investigar aún más, van a poder encontrar otro tipo de aplicación, de área de aplicación, que también, enhorabuena, va a ser para su acervo, ¿verdad? Así que veamos entonces la clasificación de la auditoría especializadas en áreas específicas. En este caso particular tenemos la clasificación, la auditoría médico-sanitaria, la auditoría al desarrollo de obras y construcciones, evaluación de ingeniería, la auditoría fiscal, la auditoría laboral, la auditoría de proyectos de inversión y la auditoría ambiental. También, por favor, para mí las más comunes en este tema de áreas específicas, ¿sí? Pero también, como siempre he dicho, no se queden solo con lo que el Obando les da. Por favor, enhorabuena quien logre buscar más información y definitivamente aprenda de pronto si hay otro tipo de auditorías en esta clasificación de áreas específicas. Bueno, por su lugar de origen, que les decía yo hace unos momentos, también lo pueden clasificar o lo clasifican algunos autores como las dos grandes clasificaciones o los dos grandes grupos de auditoría, la auditoría externa y la auditoría interna. ¿Qué es auditoría externa? Y antes de continuar, perdón, déjenme decirles, por favor, que este curso, Auditoría 2, todos los ejercicios prácticos, oigan bien, todos, porque no vamos a hacer solo uno, todos los ejercicios prácticos que realicemos los vamos a hacer con base a la auditoría externa. Esto quiere decir que a la par de su laboratorio van a tener que tener, valga la redundancia, las normas internacionales de auditoría como las guías que nos ayudan a realizar un trabajo técnico y profesional de la auditoría. ¿Ok? Muy bien. Entonces, auditoría externa es un sistema utilizado por las organizaciones para realizar un examen detallado, sistemático y crítico mediante un agente externo, ya sea una empresa ajena a la organización, un auditor especializado o un contador público. Fíjense, mis queridos auditores y mis queridas auditoras, que volvemos a hablar de un sistema. ¿Qué es un sistema? Ya nos dimos cuenta que, y ya sabemos por ahí, parafraseado, es una forma de llevar ordenadamente ciertos procesos. Entonces, como nos habla de ese sistema, podemos ir muy bien a normas internacionales de auditoría como esa guía que nos va a dar la oportunidad de llevar el trabajo realizado en orden. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hago uso de las NIAs de una forma desordenada, sin haber tenido la oportunidad de cumplir con NIA 500, evidencia de auditoría? Yo ya esté elaborando mi informe y dando mi opinión. Entonces,
ya no tiene ningún objetivo el uso de esas normas como la guía que hago yo referencia, y si se dan cuenta hago énfasis en ellas. Por lo tanto, va a ser definitivamente importante que tengamos claro ese punto. Luego, ¿a quién examinamos? ¿A quién le hacemos trabajo de auditoría? ¿A quién precisamente venimos y le damos nosotros ese dictamen, ese resultado? ¿A quién le informamos de esa razonabilidad de los montos que encontramos en los estados financieros? A diversas organizaciones. Entonces, vamos a tratar la manera de llevarnos ahora, y enhorabuena si lo hacemos desde ya, que la auditoría externa va a ser un trabajo sistemático. ¿A quién? A las empresas, a las entidades, a las instituciones, ¿sí? Pero es un examen, nos dice acá, detallado. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer nuestros papeles de trabajo sistemático. Lo vamos a hacer en un orden específico, ¿sí? Vamos a presentar nuestros honorarios profesionales, vamos a hacer nuestra planificación, vamos a buscar la evidencia de auditoría y luego vamos a presentar el informe con nuestra opinión, ¿sí? Y cuando nos dice la diapositiva, ustedes pueden ir conmigo y leer que nos dice que es un agente externo. O sea, cuando hablamos de auditoría externa, podemos entonces confirmar que va a ser una empresa, una organización, dice acá, ajena. Pero lo que quiero es que cuando tengan ustedes la presentación, acá donde dice ya sea una empresa ajena, simplemente cambien esa empresa ajena por una firma de auditoría. Eso es lo que nos quiere decir acá. Y cuando dice un auditor especializado, entonces deben de pensar que tenemos ya una clasificación que acabamos recién de ver, que pueda ser un auditor que haya ido o lo hayamos solicitado como empresa para que nos auditara temas fiscales, por ejemplo, ¿sí? Que se da y está muy en boga, ¿verdad? Ese tema de un auditor especializado, o bien un contador público y auditor independiente. Esto que quede claro, es una firma de auditoría, un auditor especializado o un contador público y auditor independiente que no pertenece a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Veamos otra definición de auditoría externa. Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. Acá hay otro punto importante. A diferencia de la primera definición de auditoría externa, aquí me da aún más la oportunidad de poder entender cuando nosotros como contadores públicos y auditores llegamos de una manera que no dependemos de la empresa. Quiere decir que nosotros no tenemos ninguna relación laboral. ¿Cómo lo puedo entender mejor? Nosotros como contadores públicos y auditores, al realizar auditoría externa, quiere decir que no aparecemos en la nómina de trabajadores o de empleados de esa empresa. Esa es otra diferencia bien marcada entre auditoría externa y auditoría interna. Y les hago énfasis porque ya vamos a leer la definición de auditoría interna. Ahora, si van conmigo, por favor, a la lectura y vemos precisamente el último párrafo en donde dice formular sugerencias para su mejoramiento. Igual que la diapositiva anterior donde les pedía que cuando la tengan cambien este término de sugerencias y lo cambien por recomendaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque
técnicamente, a nivel ya profesional, a la hora de realizar una auditoría, el término que se utiliza muy, pero muy comúnmente es formular recomendaciones. Y dicho sea de paso, recomendaciones que deben de ser objetivas, que deben de ser realizables y que deben de ser alcanzables. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Veamos entonces ahora la definición de auditoría interna. Auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. Entonces, cuando hablamos de auditoría externa, creo que ya entendimos. No somos parte de la empresa, pero cuando hablamos de auditoría interna, nos dice acá que somos de alguna manera parte de la empresa, que tenemos relación laboral, que aquí sí vamos a figurar en el reporte o en la nómina de empleados. Eso también, por favor, no quiere decir que como somos parte de la empresa y porque la empresa me paga, todo va a salir color de rosa. Cuando yo hago mis auditorías a las diferentes gerencias, a los diferentes departamentos, a las diferentes unidades, todo porque como la empresa me paga, todo bien, no hay problema. No, por favor, aquí voy a hacer énfasis en lo que ya sabemos, que es o que son los principios fundamentales del Código de Ética del IFAC. Independientemente de auditor externo o auditor interno, jamás, pero jamás debemos de perder esos principios fundamentales del Código de Ética del IFAC. Jamás debemos de dejar de ser íntegros, objetivos, tener esa confidencialidad, tener esa competencia profesional y también tener ese comportamiento y diligencia profesional. Ahora, les decía a los compañeros de Plan Sábado, que no quiera perder o que no deba perder los principios fundamentales del Código de Ética, no quiere decir que voy a ser una persona prepotente, maleducada. Bueno, como auditores, como persona a veces ya caemos mal y como auditores caemos peor, eso siempre lo digo y se van a dar cuenta cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, pero jamás vamos a perder la humildad, jamás vamos a perder los buenos principios, jamás vamos a perder la educación. Y les digo como experiencia, tengo la bendición de Dios de ser auditor interno de una institución gubernamental. Hace exactamente una semana, por ahí viernes, jueves de la semana, hace 2 semanas tal vez, solicité una información que sé que va a traer por ahí alguna consecuencia, algún problemilla por ahí. De pronto, no de vida o muerte, pero sí. A la persona que se lo requerimos, lo encuentro al día siguiente. Licenciado Bando, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenos días, qué bueno verlo. Normal. Hay que diferenciar. Eso sí, si se dan cuenta, no hay que perder la educación. Por favor. Yo sé por ahí que como auditores también solo nos miran llegar y como que vieran un monstruo. Como auditores internos, yo siempre trato la manera de vender la idea a toda la institución que somos preventivos, que si nosotros vamos a hacer un trabajo de auditoría es para ver de alguna manera cómo evitamos que el ente fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas, nos vaya a sancionar de alguna manera, imponer un hallazgo, sancionar económicamente y en el peor de los casos, mis queridos auditores, que nos vaya a demandar, ¿verdad? Y ya esos ya son otros 50 LEM. Pero es para ponerlos en el contexto de la importancia que tiene la auditoría interna también y que por ser parte de esa nómina, porque la empresa me paga, y no voy a trabajar con los principios fundamentales del Código de Ética, ¿ok? Muy bien. ¿Algún comentario?
Por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ayúdenme ustedes, por favor. Igual les decía a sus compañeritos, yo, para quienes me conocen personalmente, soy una persona muy de criterio muy amplio. Si quieren que mejoren algo, lo hago. Y dicho sea de paso, ayer se me olvidó decirles que nos mandaron por allí las recomendaciones para seguir el buen trabajo de la docencia de esta manera virtual. Y me llamó mucho la atención un punto que decía, no gritar. Y le digo a mi esposa y a mi hija, les digo, vean este punto ustedes, no gritar. ¿Será que yo grito? Pues fíjate que aquí en la casa todos oímos, me dice, pero no sé, la verdad también, es una manera de repente a veces de quererles eh, llamar la atención, ¿verdad? Porque no puedo jalarle las orejas como lo hacía en el salón de clases, ¿verdad? Bueno, para quienes me conocían o me conocieron personalmente, pero por ahí esperaría yo que lo más importante es que ustedes aprendan, eso es el objetivo, ¿ok? Muy bien. Por su área de aplicación, y acá, por su área de aplicación, ya leímos que dentro de esas auditorías, según esta clasificación, ¿verdad? Que es la que yo les decía, les traigo hoy día en relación a que son las más comunes, la auditoría financiera es una de esas áreas de aplicación, esa clasificación, y nos dice que la auditoría financiera, también conocida como auditoría contable, se trata de un método por el que se examina y analiza la información que una empresa tiene reflejada en los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por la entidad con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. Pero fíjense ustedes cómo nos dice ahí, ¿verdad? Dice, para emitir, luego de todo el trabajo que vamos a hacer en revisión de las operaciones o transacciones económicas financieras de esa empresa, poder emitir al final una opinión técnica y profesional. Y eso es lo que yo quiero de ustedes, que tengan ese tecnicismo y que tengan ese profesionalismo para cuando desarrollen el ejercicio de la contaduría pública y auditoría. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Dairi. Ah, estamos bien, perfecto. Por favor, sin pena, pregunten. Aquí venimos a aprender y siempre se los he dicho. Auditoría administrativa es la evaluación y el análisis de la estructura organizacional de una empresa o institución a fin de conocer su funcionamiento y determinar las oportunidades para mejorar la calidad y competitividad de sus bienes o servicios. Fíjense que voy a empezar con la pregunta. ¿Se recuerdan que ustedes llevaron ya y seguro ya ganaron el curso de Administración 1 y Administración 2? Entonces, cuando yo les digo que nosotros como contadores públicos y auditores, y como acá estamos en confianza entre amigos y solo auditores y auditoras, nosotros por eso podemos llenar espacios. Por ejemplo, una gerencia administrativa la podemos llevar fácilmente. ¿Por qué? Porque sabemos de administración. ¿Por qué? Porque sabemos de razones financieras, sabemos de análisis e interpretación de estados financieros, sabemos de contabilidad y aún más sabemos de auditoría. Entonces, somos muy capaces. Ahora, les pregunto, pero por favor necesito respuestas. Como contador público y auditor, si yo realizo una auditoría administrativa, ¿cómo podría determinar la estructura organizacional de una empresa? ¿Cómo podría yo determinar esa estructura organizacional? ¿Con base a qué lo podría determinar? ¿Con base a qué podría determinar yo esa estructura organizativa?
Vamos a ver. Perfecto, Cintia. Con base a su organigrama. Muy bien, Jonathan Gómez. Excelente. Con base al organigrama. Y eso estoy seguro que los aprendieron ustedes en Administración 1 y 2. Muy bien, Héctor. Raúl, perfecto. Dairi, muy bien. Con base al organigrama, vamos a poder nosotros rápidamente entender cómo está estructurada organizacionalmente la empresa. Ya sabemos, si es una sociedad anónima, la junta de accionistas, bien puede ser socios, gerente general, gerente financiero, contador general, gerente de ventas, gerente de producción, etcétera, etcétera. Pero ya se dieron cuenta, sí sabemos de administración. Angelito, muy bien, perfecto. Raquelia, muy bien, muchas gracias por su participación con el organigrama. Pero hay algo más importante acá y quiero que lo tomen en consideración. Gracias, Jocelyn, por su participación. Cuando hablamos de administración, y esto hago énfasis, porque nosotros como contadores públicos y auditores llevamos curso de administración 1 y 2, y fue porque ahí aprendimos el proceso administrativo. Y el proceso administrativo en sus dos etapas me dice etapa mecánica, etapa dinámica. La etapa mecánica, ya sabemos que iniciamos con la planificación y la organización. En la etapa dinámica, iniciamos con la integración, también tenemos la dirección y el control. Y aún más, uno de los estudiosos, Reyes Ponce, nos dice, mucho ojo, eso es en el mejor de los casos, pero la vida no es color de rosa. También debemos de usar la previsión como una manera de cualquier acontecimiento que no tengamos establecido en esa planificación. Entonces, por favor, traten la manera de aprenderse. Si no me pusieron atención, vayan, busquen el proceso administrativo, porque también es base fundamental para la elaboración de nuestras auditorías, porque la auditoría la vamos a planificar, la vamos a organizar, la vamos a integrar, le vamos a dar una dirección y le vamos a dar control. Y debe de llevar un control. Si no, recuérdense lo que leímos en el Código de Ética del Colegio de Profesionales del CPA, que aunque nosotros tengamos auditores junior, senior haciendo el trabajo, nosotros somos los responsables. Por lo tanto, al trabajo de ellos debemos de darle un monitoreo, debemos de llevarles un control, debemos de darles una revisión. Entonces, también nos habla Reyes Ponce, les decía, de esa previsión. Bueno, voy a dejar una holgura de 1, 2 o 3 días por si de pronto los muchachos no logran tomar completamente en un día el inventario físico de artículos para la venta. Entonces ya estoy previendo, yo ya soy preventivo, quise decir. Ojo, des en cuenta por qué tenemos que estudiar al 100%, porque somos capaces. Fácilmente puede salir la plaza de gerente administrativo. Yo voy y me examino y espero que ustedes también tengan esa capacidad, esa competencia, ¿ok? Muy bien, continuemos pues ustedes. Auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre, 1, la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos. 2, la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Y fíjense que acá ya lo hemos estudiado. ¿Quién es el responsable de la implementación de esos controles internos? Es nada más y nada menos que la propia administración. Eso ya lo sabemos, pero como auditores debemos de tener esa capacidad de intuir, y con nuestro trabajo van a darse cuenta ustedes que es tan fácil, haciendo un muy buen trabajo de auditoría, determinar que en algún proceso hacen falta controles internos. Hace falta también, anoten ahí, tomar en consideración la segregación de funciones. Punto importantísimo, que el semestre pasado les ponía yo el ejemplo de segregación de funciones en el tema de que la cajera
facture, cobre, haga el cuadre, mande a depositar. Jesús, eso es una bomba, porque ella va a poder manejar el dinero a su sabor y antojo. Entonces, cuando les hablo de segregación de funciones, y para que nos quede aún más claro, implementar un control interno, yo diría, implemente el siguiente control interno: que el contador de la institución o una persona responsable y de confianza haga el cuadre a las 6 de la tarde cuando la empresa cierre o el almacén cierre sus puertas al cliente. Punto. Ahí ya estoy segregando funciones. Como contador público estoy dando un plus, agregando ese control interno. Y todavía aún así, con el ejemplo, podría venir y decir: siguiente implementación de control interno, que a la hora de realizar el corte, el contador general, al día inmediato siguiente, por la mañana, y pueden poner entre paréntesis 8 de la mañana, envíe el efectivo a depositar a la cuenta de la empresa. Punto. A otra segregación de funciones. ¿Por qué? Porque el contador de la empresa no va a ser mensajero para ir a hacer el depósito. El contador de la empresa va a tener entonces que cumplir con ese control interno, con esa implementación, y va a hacer la boleta de depósito, le entrega el dinero al señor mensajero, que hace una muy buena función y es de confianza. Imagínense ustedes dándole toda la plata y que lleve la plata al banco a depositarlo a nuestra cuenta. Bueno, ya, ese es un plus. Qué bueno, este auditor, en verdad no nos habíamos dado cuenta de eso. Anótenlo, por favor, porque créanmelo, muchas empresas nuevas, y aún así empresas que ya vienen con un par de años funcionando, no se dan cuenta del peligro, del riesgo que corren al dejarle a una sola persona algún proceso establecido. ¿Ok? Muy bien. Número 2, la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Auditoría integral es la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de la realización con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro más adecuado de sus funciones y o el mejor aprovechamiento de sus recursos. Y fíjense que esta auditoría integral, espero en Dios no equivocarme con el ejemplo, que creo viene muy bien a colación. Cuando tuve oportunidad de ser auditor interno de una institución gubernamental ambiental, me llamó la atención cómo llegó la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, que es el ente fiscalizador de todas estas instituciones gubernamentales, que llevaba la comisión o estaba integrada por 2 contadores públicos y auditores y un ingeniero agrónomo. Entonces, definitivamente, para mí hicieron un muy buen trabajo. Nos dejaron un hallazgo, eso sí es cierto, pero fue por un término que se utilizó, que se mal utilizó, ¿sí? Entonces, hicieron un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque esa comisión iba multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores públicos y auditores somos muy capaces en temas de evaluar, en este caso por la institución gubernamental, presupuesto. Si la institución hubiera tenido o elaborara estados financieros, también pudimos haber evaluado, analizado los estados financieros, y así en el ámbito de auditoría, pero no en el ámbito de coordenadas de GPS, que les puedo mencionar. Se aprende un poquitín ahí de ese tema, en el tema de los viveros, en el tema de la semilla, qué tipo de árbol van a hacer, van a sembrar, en qué tipo de terreno, etcétera, etcétera. Vieran, interesantísimo. Pero eso no lo sé yo. Todos esos temas de agronomía no lo sé. Es mentira. Entonces, viene a colación este ejemplo. 1, por la auditoría integral, y 2, porque si yo voy a trabajar una auditoría externa y les estoy diciendo que deben de tener las normas internacionales de auditoría a la par, entonces puedo ir muy bien a NIA 620.
uso de un experto. Vean cómo es de bonita la auditoría cuando en verdad la vamos entendiendo, ¿ok? Muy bien, continuemos entonces. Auditoría gubernamental es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones de diferente naturaleza que realizan las dependencias y entidades del gobierno central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales. Fíjense que a toda honra, en verdad y por bendición de Dios, soy auditor interno de una institución gubernamental, ya no ambiental, pero sigo siendo auditor interno gubernamental, por lo que en este caso particular, ya el semestre pasado les hacía mención de las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, ISAI-GT, fácilmente las pueden descargar para quien esté de pronto en el ramo de la empresa o de la entidad pública o gubernamental, puede ir a la página de la Contraloría General de Cuentas, en una ventanita por ahí, le llamo yo, dice legislación, ahí pueden desplegar y les va a desplegar las normas gubernamentales de control interno, también le va a desplegar a usted las normas ISAI-GT, ¿verdad? Por si quiere ampliar un poco más su conocimiento. Pero la auditoría gubernamental, les puedo decir, también, y como toda, una vez sea auditoría, es una revisión, es un examen, y quería aclararles que a nivel gubernamental hay instituciones que sí elaboran estados financieros, y hay otras instituciones que se trabaja con base a el presupuesto. Entonces, siempre tiene que ir el ramo de los números, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pero es para que conozcan ustedes un poco más ese trabajo de auditoría gubernamental. De hecho, las normas ISAI-GT llevan una serie de guías, las cuales debemos de cumplir como auditores internos, no con todas, pero sí hacemos precisamente la guía, una de las primeras guías que nos da la oportunidad de dejar ahí plasmada la independencia para trabajar como auditores internos. Esto quiere decir que con esta guía, yo al firmarla doy fe que en la institución, alguna de las autoridades superiores, de pronto hasta mi jefe inmediato superior, podríamos decir, no es familiar, no hay ningún grado de consanguinidad, inclusive no tengo ningún tema de pleito, litigio, enemistad con alguno de los miembros o jefes de la institución, ¿verdad? Así de interesantes son también estas normas ISAI-GT de tema de auditoría gubernamental. Y como ya se los he mencionado y estoy seguro ya lo aprendieron, el ente fiscalizador superior en Guatemala es la Contraloría General de Cuentas en temas de entidades de gobierno central, estatal y municipal, ¿verdad? Muy bien. Ok, Raquelia, perdone, estaba yo por acá todavía pegándole un ojazo ahí al teléfono con la técnica de observación, ¿verdad? Ustedes por ahí muevo la cabeza y me doy cuenta que me escriben, pero no podía terminar el tema hasta poderle contestar ahorita. La etapa dinámica del proceso administrativo, Raquelia, se divide en la integración, la dirección y el control. Y por ahí dejen ustedes establecido que es importante en ese proceso administrativo tener en consideración la previsión, ¿verdad? No todo es color de rosa, me gusta decir a mí. Siempre lo que menos nos imaginamos puede suceder en el camino. Entonces, podríamos dejar, les decía, les explicaba en este tema de usar ese proceso administrativo en nuestras auditorías, 1 o 2 días de holgura, por ejemplo, cuando tomamos inventario físico en alguna empresa. De pronto, déjenme decirles, con experiencia les digo todo esto. Estaba elaborando yo, trabajando la toma de inventario físico con los compañeros de bodega de una empresa y da la casualidad que el famoso montacargas
algo le pasó y ya perdimos toda la mañana porque creo que fue, recuerdo yo, temas de batería, tuvieron que ir a ver si se cargaba, la cargaron y no funcionó, llevaron una nueva y ahí sí ya arrancó, cositas por ahí que uno no tiene en consideración, pero ya perder medio día, y si ustedes están ajustados, y peor si de repente ya querían el resultado a las 10 y eran las 12 del día y no tenían ni siquiera la toma física del inventario, Jesús, mucho ojo con eso. Así que apoyarnos también con el proceso administrativo, ¿ok? Bueno, voy a ir un poquitín más rápido. Esto es bastante amplio, muchas veces me quedo hasta con la gana de seguir platicándoles de pronto casos de experiencia personal para que ustedes vayan tomando nota o por lo menos lo tengan en la mente en las situaciones que se pueden dar, pero el tiempo se nos va como agua entre los dedos, no sé si ya sintieron prácticamente una hora, así que por ahí voy apenas en la diapositiva 19, vamos a ir, creo que vamos a la mitad. Así que vamos a acelerar un poquitín, ¿verdad? Eso no quiere decir que voy a ir tampoco tan a la carrera, ¿ok? Muy bien. Auditoría de sistemas. También la pueden encontrar ustedes como auditoría computarizada, auditoría en sistemas o auditoría de cómputo, podríamos decir. Y esta auditoría es la revisión que se dirige a evaluar los métodos y procedimientos de uso en una entidad con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son correctos y comprobar el sistema de procesamiento de información como parte de la evaluación de control interno, así como para identificar aspectos susceptibles de mejoras o eliminarse. Y en este caso particular, cuando hablamos de auditoría computacional o auditoría en sistemas o de sistemas, tan sencillo que se oye y tan necesaria que es esta auditoría. Fíjense ustedes que uno de los ejemplos más claros de este tema de una auditoría en sistemas, les podría decir yo que es tan sencillo como llegar, primero Dios, mañana a nuestra oficina, encender el equipo de cómputo que tenemos a cargo, a nuestro uso, e ingresar nuestra contraseña. Desen cuenta, si alguien pudiera venir, encender nuestro computador y poder accesar a toda la información que nosotros manejamos, Jesús, eso es una bomba de tiempo. Por lo tanto, ahí ya tenemos nosotros, si fuera el ejemplo de que no hay una contraseña de acceso, eso sería ya la primera recomendación y la pediría de a priori al departamento de sistemas o a la propia gerencia de que se implementen las contraseñas de uso. También para todos aquellos que, porque es el amigo, porque es el compadre, porque con ella es la única que me llevo y le doy mis contraseñas, por favor, aunque se molesten y como auditores, ustedes deben de aprender que, pero mucha confianza puede haber, pero yo sí no les recomendaría que estén entregando sus contraseñas así por así, ¿verdad? Solo porque es la que va a almorzar conmigo o no sé. Por favor, mucho ojo con eso. Igual ahí podríamos implementar al darnos cuenta, ¿verdad? Y en nuestro cuestionario, solo llevándolos ya a una auditoría en sistemas, podríamos preguntar, ¿existen contraseñas de acceso en todos los computadores? Si su respuesta es positiva, entonces abajo podríamos decir, si su respuesta es positiva, las personas responsables del uso del computador otorgan su contraseña a cualquier otra persona y le ponemos entre paréntesis por ahí, amigo, novia, no sé, por ahí podría ir el ejemplo, ¿sí? Entonces venimos y de pronto nos contestan que no, pero se van a dar problemas. Y nosotros como auditores decimos, mire, señor auditor, fíjese que aquí esta computadora la usaba también la amiga de este muchacho. Sí, disculpe, pero aquí me contestaron el cuestionario, me lo firmaron y me lo sellaron. Y me decían que no le otorgaban contraseña a nadie más. Entonces, yo no soy responsable de ese tema. Así que, fíjense, lo sencillo que se oye de una contraseña de acceso a nuestro computador y lo delicado que es. Acuérdense también, por favor, que nosotros no somos expertos en estos temas de computación y por lo poco que yo he aprendido,
el computador tiene su famoso ID, que es el que identifica de pronto de dónde sale la información, y puede ser que salga una información tan sencillo como un correo, insultando a algún gerente, insultando a algún jefe, a algún compañero. Ustedes no lo mandaron, pero su contraseña también lo tenían 2 o 3 disque amigos. Ya se complicaron. En lo que se averigua, quedan ustedes re mal, y por ahí yo soy de la opinión que hechor y consentidor, saludos, ¿verdad? Y como está el tiempo, perder su trabajo uno por una cuestión de esas estaría bastante delicado, ¿ok? Muy bien, son solo ejemplos del tema, pero tan sencillo y a la vez cómo se ve el tema, ¿verdad? Ustedes ya poniéndose en el plan de auditores. Y por eso les digo, y les decía presencialmente, yo sé que caigo mal, les decía, pero cuando oyen o cuando les digo que soy auditor, caigo peor. ¿Por qué? Porque somos muy, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver también más adelante con el tema del escepticismo, ¿verdad? Nosotros como auditores, hasta no tener el billete de a 100 en la mano y saber que no es falso, entonces hasta en ese momento, yo por ejemplo, yo digo, tengo 100 quetzales en la mano. Después, son mentiras ustedes, ¿ok? Muy bien. Auditoría fiscal como parte de esas auditorías especializadas. Y fíjense que yo quiero motivarlos como siempre. Les puedo decir algo. Tengo un par de colegas, amigos, que son especialistas en defensa tributaria y no saben los honorarios que cobran, créanmelo, y los buscan como no tienen idea. ¿Por qué? Porque la señora Superintendencia de Administración Tributaria hace su función. Yo también lo entiendo. Debe de cumplirse con la legislación guatemalteca como buenos guatemaltecos que somos, ¿ok? Entonces, también por ahí, como auditores, tenemos criterios diferentes. La interpretación de un artículo puede ser para mí de una manera, para el auditor fiscal otra, y para el auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria otra. Entonces, por ahí podría tomar usted en consideración, y a esto voy, a que tenemos una amplia oportunidad como contadores públicos y auditores de cubrir cualquier puesto, de ser especialistas en NIF, en NIAS, en NIC, en NIF Pymes, de ser especialistas en auditoría fiscal, en defensa tributaria, en ser especialistas en auditoría ambiental, que también está en boga. Qué buenísimo sería. Vean cuántas ramas tenemos, aparte de lo que ya les he mencionado desde el curso anterior, desde auditoría 1, auditor interno, auditor externo, gerente financiero, gerente general, gerente administrativo, contador general, analista financiero, auditor fiscal, auditor ambiental. Miren, por favor, escúchenme. Quiero motivarlos realmente a que vean lo bonito, la bondad de la carrera, pero también no puedo dejar de mencionar que deben de aplicarse y disciplinarse si en verdad quieren ustedes entregar un trabajo profesional, un trabajo íntegro, un trabajo objetivo y un trabajo que, al ser profesional, definitivamente lleva inmerso esas competencias profesionales que yo hoy en día les pido clase con clase, aunque les caiga peor, porque ya sé que les caigo mal. Entonces, aunque les caiga peor, me van a tener que escuchar. Y yo sé que el día de mañana va a figurar su nombre como un muy buen contador público y auditor. ¿Ok? ¿Qué les parece? Muy bien. No quiero de ustedes auditores excelentes. Quiero de ustedes auditores buenos, con competencia profesional adecuada. ¿Ok? Muy bien. Auditoría fiscal es un procedimiento basado en la normativa legal y administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes, ¿verdad? Y por aquí a veces doy el ejemplo de que nos llaman y hasta nos hacen la pregunta por ahí, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? No se puede. Por favor, somos contadores públicos y auditores. No me pida eso, por favor. Yo tengo los principios de ética, los principios fundamentales, los tengo a mi derecha, los tengo
inmersos dentro de mí. No le puedo decir, no facture Jesús. No, no le puedo decir eso. No estaría cumpliendo con mi profesionalismo. Pero eso sí, podríamos hacer un análisis y le podría apoyar en un análisis de costos, un análisis de qué está pasando con sus ventas, etcétera, etcétera. Entonces, es totalmente diferente. ¿Qué está pasando también? De pronto les podría decir con el tema de su crédito, los clientes, el cliente que no nos pague a 30 días, castiguémoslo un poquito, así nos manda rápido el efectivo. ¿Cómo lo podemos castigar? Si no nos pagan 30 días, por ahí va un 1% sobre el saldo, como que demora, por ahí podría ir la idea. Pero por favor, todo lo que sea realmente fuera de la ley, sí les suplico, jamás lo vayan a hacer, ¿ok? Muy bien. Auditoría laboral. Consiste en un estudio técnico, objetivo, imparcial y fiable que pone de manifiesto la realidad sociolaboral de la empresa. Y ayer les hacía la misma pregunta a los compañeros. ¿Cuánto es el sueldo mínimo actualmente en Guatemala? ¿Cuánto es el sueldo mínimo actualmente en Guatemala? No me vayan a mandar a decir 250 de bonificación, porque no. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Sueldo mínimo. Bueno, fíjense que en aras del tiempo les voy a decir. Ayer me respondían que el sueldo mínimo es igual a 2.825.10, si no mal recuerdo, más los 250 bonificación. ¿Qué sucedería si ustedes, como especialistas en auditoría laboral, van y se dan cuenta que en la nómina figuran personas con menos del sueldo mínimo? Acuérdense que hay un ente rector que se llama Ministerio de Trabajo. Ellos tienen sus inspectores. Entonces, 2008-25, perfecto, gracias, Saulito. Jacqueline, muchas gracias por participar, igual Angelito. Cintia, seguro me sumó los 250. Mucho ojo, mis queridos auditores. Ojo con las preguntas. Va a ser importante cuando defiendan su tesis. ¿Por qué les digo esto? Porque yo pregunté el sueldo mínimo y les dije todavía, no me van a decir la bonificación, esa es ya es algo de ley. El sueldo mínimo es 2.825.10. Entonces, ¿qué sucedería? Les decía, si ustedes vienen y precisamente se dan cuenta que en la nómina aparece personas, empleados, con menos del sueldo mínimo. Y les decía, acuérdense que hay un ente rector que se llama Ministerio de Trabajo. Esto va a traer serias dificultades a la empresa, empezando por si los trabajadores no nos han demandado. Luego, las sanciones. Y por ahí hablamos de sanción, multa para la empresa por parte del Ministerio de Trabajo. Y como gerente general, soy el representante legal de dicha empresa, ya queda mi nombre manchado. Entonces, como contador público y auditor, miren tan fácil que estamos haciendo ya auditoría laboral. ¿Por qué? Porque les estoy hablando que la evidencia de auditoría serían las nóminas. La investigación que hice es saber cuánto es el sueldo mínimo. Y al hacer ese match, me doy cuenta que de los 200 empleados, hay como 40 que no tienen ni siquiera el sueldo mínimo. Así que eso es auditorizar su bono 14 y que la ley dice que debe de pagarse el 100%, no más del 15 de julio de cada año. Y eso lo tenemos que saber, ¿verdad? Pero por ahí van los ejemplos de cada una de estas auditorías para irlos metiendo poco a poco. Ok, muy bien. Voy a, ya con el tiempo mero contado, voy a hacer énfasis. Voy a terminar 9:25 las clases. Ese es otro tema que quiero que por favor
lo vayan considerando y que me disculpen, pero casualmente luego de este curso me tengo que agregar para impartir a las 9:30 la práctica de auditoría. Así que por favor quiero que me entiendan y vamos a sacarle el jugo a esos hasta las 9:25 a la clase. ¿Ok? Muy bien. Auditoría de proyectos de inversión. Es la acumulación y examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y o de entidad gestora del mismo. La auditoría ambiental es un proceso con el que se pretende conseguir un análisis detallado y relevante que permita controlar, planificar y corregir las actividades de la empresa que sean comprometedoras con el medio ambiente. Y aquí algunos estudiosos ya no le dicen medio ambiente, porque entonces dicen que solo están hablando de la mitad del ambiente. Entonces muchos ya vienen y dicen, sean comprometedoras con el ambiente, ¿sí? Bueno, y acá, como la experiencia que les venía comentando, al haber tenido oportunidad de ser auditor interno de una institución ambiental, tuve que aprender qué es una acequia, por ejemplo, término propiamente de agronomía, y acequia no es más que hacer como que un volcán de tierra de alguna manera dirigida para que cuando llueva, ese volcán de tierra que va, les podría decir tipo serpiente, entre la maleza, nos sirva, uno, para retener el agua llovida y que la misma, en vez de escurrirse hacia abajo, venga y tenga la oportunidad de estancarse ahí y la misma sea absorbida por el suelo, tratando la manera de llegar a las fuentes de agua pura que existen en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, interesante, al igual que irme a meter al vivero de la institución, fue una experiencia única, ver cómo van sembrando semilla con semilla, cómo va germinando, en cuánto tiempo, cuántas arrobas o quintales de semilla compraron, dónde iban a sembrar los árboles, cuántos árboles se siembran, por ejemplo, en determinado momento en una cuerda, tantas cosas en verdad interesantísimas, ¿verdad? El uso del GPS para esas coordenadas, son cosas que les menciono para que ustedes se vayan haciendo una idea de que todos somos capaces, y les soy honesto, de auditoría ambiental, la verdad, me quedaría mucho por aprender, también podría ser en temas específicos. Yo estuve en una institución ambiental en tema de forestal, por lo tanto les hablo muy bien de los bosques, los tipos de bosques, etcétera, etcétera. Veamos entonces la diferencia entre contador y un auditor, que era el preámbulo que les hacía a primera hora, ¿verdad? Ya sabemos que es contabilidad, es una ciencia, es una técnica, es una disciplina, es un arte que nos permite realizar todas las operaciones y o transacciones económicas y financieras de una empresa en un periodo determinado. Una definición más técnica, ya que la anterior es una elaborada por su servidor, nos dice que contabilidad es la disciplina entregada es la disciplina encargada de la sistematización, análisis, interpretación y presentación mediante estados contables de la información financiera de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir y analizar su patrimonio, así como para determinar su situación económica y financiera. Veamos un cuadro comparativo entre contador y auditor o entre contabilidad y auditoría. Número 1. El contador proporciona información financiera para los usuarios de dicha información, internos y o externos. El auditor garantiza y asegura que dicha información es confiable y que ha sido preparada de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos. 2. Contabilidad o el contador, ¿verdad? Contabilidad, en el caso de la teneduría de libros, implica el manejo de las transacciones financieras diarias de una empresa. El auditor examina los estados financieros y los registros subyacentes de la empresa
con el fin de emitir una opinión sobre si los estados financieros han cumplido con las normas contables, NIC, NIF, NIFPYMES o principios de contabilidad generalmente aceptados. 3. Contador o contabilidad, registros de la entrada de los ingresos, como también los pagos salientes incluyen las cuentas por cobrar, conciliación bancaria, preparación de los estados financieros, cuentas por pagar, tesorería, entre otras. La auditoría comprueba el proceso de contabilidad para determinar su validez y razonabilidad y si ésta se realiza de acuerdo a las normas contables establecidas. 4. Contabilidad compilada por los empleados de la empresa. Auditoría. Realizan por un auditor o firma independiente sin vínculos financieros con la empresa. 5. La contabilidad es un proceso diario. La auditoría suele realizarse anual, semestral o trimestralmente. 6. La contabilidad da un grado de confianza a la información financiera y la auditoría verifica los cumplimientos del control interno y las políticas de la empresa. Otro cuadro comparativo entre contabilidad y auditoría o entre el contador y el auditor nos dice que, número 1, el contador está a cargo del presente de la empresa, el auditor es el encargado de revisar el pasado. 2, opera las transacciones contables de la empresa, el auditor es el encargado de revisar los registros pasados que lleva una empresa. 3, el contador es la persona preparada a nivel profesional para hacerse cargo de la contabilidad de la empresa. El auditor es un experto en contabilidad y finanzas. Fíjense bien, el auditor es un experto en contabilidad y finanzas. 4, el contador se encuentra permanentemente en la empresa. El auditor, en el caso particular de la auditoría externa, cuenta con tiempos de ejecución más cortos. 5, tiene su propio espacio físico en la empresa, el contador, y el auditor tiene un espacio asignado temporalmente, cuando es auditoría externa, porque cuando es auditor interno ya sabemos que es parte de la empresa, por lo tanto seguro debe de tener un espacio físico asignado, ¿verdad? Bueno, ya casi para terminar, estamos entonces en el tema específico de la NIA 200, Objetivos Generales de la Auditoría. Acá, por favor, quiero que lleven la lectura conmigo y como tarea les queda leer la sección 200-299. Va a ser importante para cuando empecemos a realizar el trabajo práctico en el curso, ¿ok? Muy bien, entonces llevamos la lectura, por favor. Objetivos Generales de la Auditoría. Es obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, que le permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, y emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría. ¿Qué objetivo general o qué objetivos generales debe buscar el auditor de estados financieros? La NIA 200 señala que son dos los objetivos generales del auditor. A, obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de declaración equivocada material, ya sea debido a error o fraude, permitiéndole, por lo tanto, al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con una estructura de presentación de reportes financieros que sea aplicable, y B, reportar sobre los estados financieros y comunicarse tal y como sea requerido por la International Standard Auditing, que no es nada ni menos que la NIA, Norma Internacional de Auditoría, de acuerdo con los hallazgos del auditor. ¿Qué responsabilidades impone las NIAs a la administración? La NIA no imponen responsabilidades a la administración ni a quienes tienen a cargo el gobierno y no anulan las leyes y regulaciones que gobiernan sus responsabilidades. Señalan, eso sí, algunas temáticas relacionadas con que son importantes. Punto 1. Aceptación por parte de la administración y de quienes tienen a cargo el gobierno de las responsabilidades que son fundamentales para la realización de la
auditoría. Siguiente punto, la obtención por parte del auditor de seguridad razonable acerca de si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de declaración equivocada material. Siguiente punto, materialidad aplicada tanto en la planeación como en la ejecución de la auditoría. Siguiente punto, juicio profesional del auditor. Y como último punto, el escepticismo profesional del auditor. Y les decía que escepticismo profesional del auditor no es más ni menos que ser un auditor no confiado, ser un auditor de mantener siempre un grado de duda. Por ejemplo, si a mí me dice la encargada de caja chica, fíjese que olvidé la llave y allí en la caja tengo 10,000 quetzales, me hace favor, consigue la otra llave, el contador seguro tiene una copia o el gerente tiene una copia, pero usted de allí me saca lo que dice, 10,000 quetzales. Si no, me firma acá que es responsable, que no logré llegar a contar la plata con usted y no, espéreme, consigo la llave, por eso es que caemos mal. Ya van por ahí seguro, ese auditor, como que yo me estuviera robando algo. No, vamos a trabajar con cierto grado de desconfianza, con cierto grado de estar seguros de que si me dicen que en esa caja fuerte hay 10,000 quetzales, hasta que yo no los cuente con la persona responsable, no estaría de alguna manera, ¿por qué no decirlo así?, tranquilo o seguro de que en verdad allí había 10,000 quetzales. Entonces, en temas de que si la administración nos otorga la información o está de acuerdo con los puntos anteriores, dice, si la administración o quienes tienen a cargo el gobierno no están de acuerdo con las anteriores temáticas, al auditor le queda muy difícil realizar la auditoría. ¿Qué requerimientos hace la NIA 200 en relación con los objetivos generales del auditor y la realización de una auditoría de acuerdo con las NIAs? Los requerimientos que en concreto hace la NIA 200 en relación con los objetivos generales del auditor y la realización de una auditoría de acuerdo con la NIA son 5. 1. Requerimientos éticos. El auditor tiene que cumplir con los requerimientos éticos relevantes, incluyendo los que corresponden a la independencia relacionados con los compromisos de auditoría del estado financiero. 2. Escepticismo profesional. El auditor tiene que planear y ejecutar la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material. 3. Juicio profesional. El auditor tiene que ejercer juicio profesional en la planeación y ejecución de una auditoría de estados financieros. 4. Evidencia de auditoría suficiente y apropiada y riesgo de auditoría. Para obtener seguridad razonable, el auditor tiene que obtener evidencia de auditoría apropiada y suficiente para reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo que sea aceptable y que por consiguiente le permita al auditor obtener conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. Y 5. Realización de una auditoría de acuerdo con las NIAs. 1. Cumplir con las NIAs que sean relevantes para la auditoría. 2. Objetivos establecidos en la NIA individuales. En la planeación y ejecución de la auditoría, el auditor tiene que usar los objetivos establecidos en la NIA relevantes, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre la NIA para A. Determinar si se necesitan procedimientos adicionales y B. Evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría apropiada y suficiente. 3. Cumplir con los requerimientos relevantes. 4. Si el auditor falla en lograr un objetivo, entonces, si no se puede lograr un objetivo contenido en una de las NIAs relevantes, el auditor tiene que evaluar si esto impide que el auditor logre los objetivos generales del auditor y por consiguiente el auditor tenga que modificar la opinión o retirarse del trabajo de auditoría o retirarse del compromiso. Ok, mis queridos auditores, mis queridas auditoras, como ya es costumbre, la antepenúltima
diapositiva encuentran ustedes allí las preguntas para estudio, las cuales son base fundamental para el examen, en este caso, primer parcial. Que Dios me los bendiga. Créanme, en verdad, para mí es un honor ser parte del claustro de maestros de Universidad Rural de Guatemala, y también un honor y un gusto estar impartiéndoles el curso de Auditoría 2. Que Dios me los bendiga. Por favor, sigan adelante. Ya la meta cada vez está más cerca, así que los motivo a que le pidan a Dios que les dé fuerzas, que los ayude a cumplir los anhelos de su corazón. Nos vemos entonces, primero Dios, en la siguiente transmisión.